He estado leyendo algunas cosas respecto de cómo nos contagiamos de coronavirus y lo que se sabía al principio y lo que se sabe ahora y la importancia que le damos a la transmisión y al trabajo que, queriendo sin querer, hace el aire en esto. ¿Cuál es el motivo central de contagio de coronavirus? ¿Cómo se contagia una persona más que nada? La transmisión del coronavirus, de este como de otros coronavirus, es a través de la vía respiratoria. La transmisión es considerada una transmisión directa entre personas, es decir, que desde una persona infectada, fundamentalmente a través de gotas, microgotas y aerosoles que esta persona puede expelir cuando está conversando, cuando estornuda, cuando tose, y aún cuando está conversando en sí mismo, esas microgotas cargadas de virus que son producidas a nivel de su árbol respiratorio son de alguna manera aerosolizadas y son transportadas que pueden impactar en las vías o ingresar por las vías respiratorias de otra persona, entendiéndose como vías respiratorias tanto la cavidad bucal como los orificios nasales. Consecuencia de ello es que debemos proteger ambas vías de entrada para que tratar de minimizar las posibilidades de que este agente ingrese por cualquiera de esas puertas de entrada. Doctor, ya tengo 70 preguntas para hacerle, solo con lo que dijo recién. Empiezo. Los ojos, entonces, no me va a entrar por los ojos, no me voy a contagiar. A ver, la transmisión desde la mucosa ocular, así como también por otras vías, incluyendo la vía digestiva, que también han sido postuladas como probables, guardan estrecha vinculación con la cantidad de virus a la que uno puede exponerse. ¿Qué quiero decirle con esto, Jorge? Quiero decir que hay documentadas infecciones que habrían ocurrido, cuando lo pongo en términos potenciales, es porque la persona infectada asevera haber estado en todo momento con protección de nariz y de boca y aún así se infectó, pero tras haberse expuesto a una cantidad de virus desde la persona infectada de gran magnitud. Entonces, cuando ocurren este tipo de situaciones, por ejemplo, para poner un ejemplo práctico para la audiencia, si yo me estuviese exponiendo a una persona infectada que estornuda frente a mí a una distancia muy corta, aún con esa protección, el contacto con la mucosa ocular podría ser una vía de entrada del virus al organismo. Está bien. Sin embargo, el virus le gusta mucho más entrar por la puerta que por la ventana, entendiéndose como puerta la boca y la nariz. Bueno, doctor, espectacular. Ahora, hablando de eso, son dos cuestiones. Primero, la cantidad de virus a la que uno se expone evidentemente tiene que ver con la posibilidad de que se contagie o no, y eso depende de dos cosas según le entiendo lo que usted dice. Primero, la carga viral de la persona que ya está contagiada y que expele, digamos, y el tiempo de exposición que uno tiene. ¿Qué sería lo normal? A ver, si yo me encuentro una persona con una carga viral relativamente importante y la saludo y él me dice, hola, ¿cómo andás? Y paso de largo, ¿me puedo contagiar? A ver, la respuesta básicamente al tiempo de usted, Jorge, mencionó dos parámetros muy relevantes los dos en sí mismos y en forma independiente. Cantidad y tiempo de exposición. ¿Por qué hablamos de el tiempo de exposición? Porque fundamentalmente ahí entran en juego algunos parámetros como, por ejemplo, el tamaño de las gotas que están siendo expelidas. Las gotas más grandes, y hablo de aproximadamente 100 micrones, considerando que un micrón es la milésima parte de un milímetro, claro. Digo, para que estemos hablando de algo que es muy chiquitito, pero microgotas que se están expeliendo, como lo estoy haciendo yo en este momento al estar hablando con ustedes, esas gotas son consideradas gotas grandes, cuyo tamaño hará que normalmente y por peso caigan, una vez que son liberadas desde mi boca, caigan a una distancia no mayor del 1,5 metros, 2 metros. En consecuencia van a quedar
caídas sobre la superficie. Ahora bien, esas mismas gotas pueden sufrir un proceso de deshidratación, por lo cual su tamaño habitual empieza a reducirse sustancialmente por deshidratación, transformándose en gotas que quedan aerosolizadas. Esas gotas, que suelen tener o pueden llegar a tener un tamaño de hasta 1000 veces menor que las anteriores, son las que pueden quedar suspendidas en un ambiente cerrado durante varias horas. Ahí es donde nosotros tomamos la especial relevancia que tiene la necesidad de la ventilación de los ambientes cerrados, aún dentro de nuestros propios hogares o de nuestros ambientes de trabajo, con muy buena ventilación, de modo tal que esos aerosoles sean precisamente, valiéndome de la redundancia, ventilados, liberados con permanente flujo de aire. Esto es central, por eso al caso hipotético que usted mencionaba, Jorge, la chance de infección en un contacto corto está minimizada fundamentalmente por el tiempo de exposición. Los tiempos prolongados de exposición, sobre todo en lugares cerrados, son los que maximizan la chance de tomar contacto con el virus. Y doctor, en este sentido, ¿se puede establecer algún promedio? Es decir, bueno, 15 minutos a tal distancia, sin barbijo, con barbijo. ¿Se puede establecer un promedio ahí de posibilidades altas de contagio, posibilidades bajas? Es multifactorial, Jorge. La pregunta es fantástica y me encantaría dar precisiones bien definidas. La realidad es que hablamos de, en principio, un tiempo aproximado de 20 minutos de exposición como tiempo necesario para que ocurra una transmisión. Pero esto tiene que ver con una problemática y una situación que definitivamente es multifactorial, porque no es lo mismo estar expuesto en un ámbito médico en el que se está trabajando con pacientes que pueden estar liberando una gran cantidad de virus desde su mucosa respiratoria, a estar en un medio de transporte o a estar en el hogar. Cualquiera de estos escenarios, el hablar del tiempo puede variar sustancialmente en función de la concentración de partículas aerosolizadas que haya en ese medio ambiente. Está bien, pero le entiendo perfecto. Quiere decir que si una persona se expone a otra contagiada durante un par de minutos, es altamente probable que no se contagie. Pero podría llegar a contagiarse eventualmente, pero es altamente posible que no. Definitivamente la situación es esa. Si es un par de minutos, la situación es muy poco probable. Pero estoy insistiendo en lo no categórico de decir, no se va a infectar si está un par de minutos. No podemos aseverar eso porque, insistimos, si en ese par de minutos una de las personas tose y la otra persona bosteza, en ese mismo momento, la chance de infección, a pesar de cuánto tiempo, es alta. Buenísimo el ejemplo que dio. Doctor, a ver, ¿el barbijo protege 100% de la infección? El barbijo tiene que estar, en principio, bien colocado. Estoy viendo una imagen detrás suyo de una persona, un agente de seguridad que lo tiene correctamente colocado, una persona que veo que camina por la calle también. Es decir, el problema viene, a mi entender, de cuando lo denominamos tapaboca. Yo adhiero más al término barbijo porque tapaboca es, por muchas personas, malentendido que esa situación es suficiente y en realidad no lo es. Primer punto central. El segundo punto importante es la integridad acorde con el material que lo constituye. Tengamos en cuenta que se utilizan mucho algunos barbijos cuyo uso es limitado de horas, ¿sí?, antes de requerir que el mismo sea renovado, dado el tipo de material que tiene y la humidificación que el material sufre, concretamente por el cambio de temperatura entre nuestra respiración y la temperatura externa. Con lo cual, obviamente, ese barbijo al finalizar el día debemos renovarlo. Distintos son otros que tienen otro tipo de materiales, por supuesto más durables, y que demandan, por supuesto, también una renovación periódica y la higiene frecuente del mismo. Tengamos en cuenta que en muchos casos llevamos el barbijo a casa y eso queda en un lugar que debe estar acorde luego de ser higienizado para que no tome contacto con las personas
que cohabitamos dentro del hogar, digamos. Bueno, y ahí voy al punto sobre el tema del contagio a través de las cosas, del tacto. ¿Nos contagiamos a través del tacto, de tocar cosas nos contagia? Otra vez, Jorge, le pido disculpas porque parece que en muchos casos las respuestas fueran en algún sentido ambiguas. Y lo que intento hacer es distanciarme de lo categórico. ¿Por qué digo esto? Yo le voy a mencionar solamente un ejemplo que ha sido documentado en la literatura médica, donde se comprobó, gracias a conocer exactamente cuál era el virus que había contagiado, a una persona que luego de haber estornudado y con su mano taparse las vías respiratorias cuando estaba estornudando, luego de ese acto, esa persona utilizó la botonera del ascensor del edificio donde residía. 13 personas que tocaron esa misma botonera, por supuesto que sin la protección, sin la higiene posterior, todas ellas se contagiaron de la primer persona tomando el virus desde esa botonera gracias a no haber tenido los cuidados necesarios. Entonces, ¿a qué me quiero referir con esto? Tenemos que tener los cuidados necesarios sin que esto llegue al extremo en el que nos estábamos manejando con la información en el 2020, donde aún la manzana que íbamos a ingerir la lavábamos profusamente con agua, con unas gotitas con lavandina. Esto hoy por hoy ya podemos de alguna manera distenderlo en algún sentido, lo cual no quiere decir que no lavemos ni las frutas ni las verduras. Cuidado, esa higiene no tiene solo que ver con coronavirus, tiene que ver con muchos agentes que pueden ser transmitidos a partir de verduras y de frutas mal lavadas o alimentos mal cocidos. Así que sería necio negar la relevancia que tiene ese tipo de higiene. Ahora sí es cierto que la viabilidad del virus a través de las superficies es mucho más acotada de lo que creíamos en el 2020. O sea, es poco el contagio comparado con las transmisiones por la vía respiratoria y por el aire. Definitivamente así es, Jorge, así es. Eso no quita que no tengamos que lavar las manos. Claro. No, definitivamente no, fundamentalmente porque nuestras manos tienen una fuerte tendencia, aún más allá de lo consciente, a permanentemente estar acercándolo a nuestra boca, nuestra nariz, etcétera, nuestra cara en general, lo cual aumenta claramente las posibilidades de transmisión, usar la mano como elemento portador que lo estamos acercando a nuestras vías respiratorias. Porque, doctor, ya se sabe, se puede establecer cuánto tiempo vive el virus, perdone si lo estoy preguntando de manera incorrecta técnicamente, pero cuánto tiempo vive el virus una persona que estornuda o que escupe o que tose o lo que fuere y queda, no sé, en el pasamano de una escalera. ¿Cuánto tiempo puede durar vivo el virus ahí hasta que venga otro, lo toque y se lleve la mano a la cara? Hay diferencias acorde con las superficies. No todas las superficies son iguales, hay superficies más porosas, podría ser, si uno hablara de papel, de telas, de madera, y superficies menos porosas, por ejemplo, metales. Ahora bien, la sobrevida en promedio en general, hablamos de alrededor de entre 20 y 30 minutos en esa superficie. Está bien. Superficie. Está bien, entiendo. Bueno, doctor, la verdad ha sido un placer poder hablar. ¿Usted es profesor universitario, da clase y eso? ¿Es docente? Además de soy profesor de microbiología en la Facultad de Medicina en la Universidad de Buenos Aires. Sus alumnos tienen que estar chochos porque la verdad que nos ha explicado de una manera, no nos queda duda ninguna. Por ahora, después habrá que ver. Uy, no me olvidé de preguntarle tal cosa. Doctor, muchas gracias, muy amable. Le agradezco muchísimo el contacto. Reciban todos ustedes, la hermosa provincia de Córdoba, un fuerte abrazo. Que le vaya muy bien.